Para introducir el pasaje que tenemos en Oseas 9, yo también quería comenzar leyendo otro pasaje que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Si tú te vas a Hebreos capítulo 3, el versículo 15 al 19, allí dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Versículo 19. Y este libro es un libro que ha sido dirigido a cristianos, ¿no? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15 al 19, dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Quería leer este pasaje como introducción, hermanos, para recalcar algo. Nosotros en la Biblia vamos a encontrar temas acerca de la santidad y la justicia de Dios de una manera muy masiva, ¿no? La Biblia nos habla acerca de la santidad y la justicia de Dios. Ahora, eso nos tiene que hacer entender algo a nosotros, ¿no? Si la Biblia habla de manera masiva acerca de la justicia y la santidad de Dios, nosotros como cristianos tenemos que considerar con mucha diligencia que las promesas y las advertencias que Dios hace acerca del castigo, acerca del juicio, son igualmente importantes que las promesas de redención. Entonces, las promesas que tú encuentras o las advertencias que Dios hace acerca de castigar a aquel que está en pecado, también es importante como las promesas de redención. Para decir que esto es cierto, lo vemos en Hebreos capítulo 3, ¿no? Si te has dado cuenta, Hebreos nos está diciendo por la incredulidad, por el pecado que había en medio del pueblo de Israel. Dice, hubo una generación que no entró a la tierra prometida, la generación de Moisés, ¿no? Eso nos dice el libro de Hebreos. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en algo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Dios no solamente redimió a un pueblo, ¿no? Realmente lo hizo, redimió al pueblo de Israel. Pero mientras ellos estaban camino a la tierra prometida en el desierto, Dios también castigó. Y castigó a una generación, ¿no? Y eso es lo que Hebreos nos está diciendo. Por la incredulidad, por la idolatría del pueblo, Dios castigó a una generación en medio del desierto. Los israelitas del tiempo de Moisés no creyeron, no valoraron lo que Dios estaba haciendo cuando Dios los estaba conduciendo hacia la tierra prometida. Así, hermanos, es como se ha comenzado un patrón en medio del pueblo de Israel, ¿no? En realidad, esta historia en el desierto, que Hebreos está recordando a los hermanos que vivieron en el primer siglo, es una historia que se repite año tras año o generación tras generación en medio del pueblo de Israel, ¿no? Cuando el pueblo en distintas épocas se fue extraviando, comenzó a olvidar o careció de confiar en las promesas de Dios, en lo que se relaciona con su santidad, con el castigo que Dios promete a aquellos que han pecado. Así es como llegamos a Oseas. Si te has dado cuenta, cada capítulo que hemos ido viendo, cuando habla acerca del castigo y del juicio, eso es lo que nos está recordando, ¿no? Y Oseas, pienso que intencionalmente ha puesto tantos capítulos en este libro para recordarnos que el juicio, el castigo es inminente y es algo que nosotros también tenemos que considerar, así como lo hizo también el escritor del libro de Hebreos, ¿no? El juicio por el pecado, el castigo es algo inminente. Va a ser algo que va a suceder. Y en el libro de Oseas vemos eso. El castigo que Dios puso encima del pueblo de Israel, las consecuencias de su pecado, se vio de manera inmediata. Sucedió en la vida de aquellos que escucharon la voz de Oseas. No mucho tiempo después, el pueblo de Israel, el reino del norte, iba a ser exiliado, ¿no? Ellos experimentaron el juicio. En estos pasajes
o en el capítulo 9, encontramos nuevamente, Dios está haciendo advertencias a la nación. Les está recordando muchas advertencias sobre el castigo, pero el pueblo, como en muchas otras ocasiones, tiende a pensar que el castigo que constantemente ellos escucharon por medio de los profetas no sería inmediato. Generación tras generación comenzaron a endurecer su corazón a las advertencias de Dios. No lo tomaron en serio. De modo que la generación de Oseas, en ese tiempo el pecado ha llegado a su punto máximo. No creyeron que Dios realmente haría algo al respecto. Quiero que pensemos en esto. Y tal vez es algo que nosotros también tenemos que pensar actualmente en nuestras vidas, ¿no? Seguramente pasó esto con el pueblo de Israel. Ellos vieron cómo sus padres habían pecado. Cometían pecados, ¿no? Pero no esperaban una pronta retribución a su extravío. Quizás muchos de los israelitas en los tiempos de los profetas pensaban, alguien más adelante va a pagar las consecuencias de lo que actualmente estoy haciendo. Alguien más adelante realmente va a vivir lo que el profeta tan desesperadamente está anunciando, ¿no? Y tal vez había un justificativo para que ellos pensaran así. En realidad, cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte se sumió en la idolatría y en el pecado, ¿no? La Biblia dice, el libro de los reyes, y también Crónicas nos dice, que todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios dice, puso a sus profetas en medio de la nación, advirtiendo acerca del juicio, llamándoles al arrepentimiento. Pero el pueblo no escuchaba. Ahora en los tiempos de Oseas uno podría decir, pero nuestros padres escucharon también ese mensaje. Escucharon a ese profeta loco, las advertencias que les daba. Pero ellos siguieron en sus pecados. Nunca pagaron las consecuencias de su extravío. ¿Por qué yo debería tomar en serio este mensaje? Y creo que estas palabras van dirigidas a cada uno de nosotros, ¿no? El juicio que Dios ha pronunciado a través de su palabra es algo serio y es algo inminente. Ellos decían, puedo continuar haciendo lo mismo. Sin embargo, en este tiempo, en el tiempo de Oseas, la gente vería que su pecado no quedaría intacto, ¿no? En este sermón, nosotros veremos las advertencias de Dios para con Israel, ¿no? Y podríamos decir que estas advertencias trajeron ciertas consecuencias para el pueblo de Israel. Y lo vemos aquí. En primer lugar, en el versículo 1 y 2, vamos a ver que Israel ha perdido sus alegrías temporales, ¿no? Y eso es a consecuencia del castigo que Dios ya está iniciando para con el pueblo de Israel. Dios va a perder sus alegrías temporales. Versículo 1 y 2. Del versículo 3 al 6, vas a ver que Israel que Dios más bien le va a quitar a Israel sus alegrías más preciadas, más valiosas, ¿no? Y finalmente, a Israel se le ha quitado su discernimiento, ¿no? A partir del versículo 7 hasta el versículo 9. Son esas tres cosas, de manera tal vez resumida, que nosotros vamos a ver. Y los primeros dos versículos nos dice el libro de Oseas del capítulo 9, que a Israel Dios le quitó esas alegrías temporales. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? El versículo 1 dice, y está diciendo, que Israel no solamente no tiene alegría, ¿no? Más bien este versículo dice, Dios le está prohibiendo su alegría a Israel, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Y este es un imperativo, ¿no? Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, ¿no? Y en otras palabras, ¿qué es lo que Dios le está diciendo en esta primera parte del versículo 1? Dios le está diciendo a Israel, no disfrutes tu pecado. No disfrutes tu pecado, ¿no? Y lo vamos a entender porque cuando Dios le dice a Israel, no te alegres, oh Israel, como salta de gozo como los pueblos. ¿Por qué significa no disfrutes tu pecado? Lo vamos a entender cuando expliquemos qué es lo que está aconteciendo en este capítulo, ¿no? Israel en este punto estaba feliz, estaba alegre,
estaba disfrutando de las alegrías que son temporales, ¿no? Es un tiempo de cosecha. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho? Han llenado la era y también han llenado el lagar, ¿no? Los lugares donde depositan el producto de su cosecha, ¿no? Entonces ellos están felices, están viviendo una vida de éxtasis. Al mismo tiempo, están adorando a los dioses falsos. Dios les dice, no tiene que ser así. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Israel, recuerda algo. Israel, tú no eres como los paganos. Tú eres mi pueblo. Recuerda que el pacto, yo hice un pacto contigo. Recuerda que cuando hice un pacto contigo como nación, tus padres estuvieron allí reunidos y todos, dice, respondieron a una sola voz en Éxodo capítulo 19. Así haremos. Israel, recuerda eso. Recuerda que no eres como los paganos. Los paganos nunca tuvieron un pacto conmigo, pero tú sí lo has tenido. A pesar de todo esto, Israel dice, a pesar de escuchar esto, ellos abandonaron al Dios de su pacto, ¿no? Y eso nos dice igual el versículo 1. Se apartaron de su Dios, ¿no? A pesar de que Israel era el pueblo exclusivo de Dios, ellos abandonaron al Dios de su pacto. ¿Y qué es lo que hicieron? Este versículo 1 también nos describe qué es lo que ellos han hecho, ¿no? Miren, ellos fueron y comenzaron a disfrutar de cosas que no podían producirles alegrías temporales, ¿no? Dice el versículo 1, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrá y les fallará el mosto. Decíamos, hermanos, estos dos versículos o este capítulo está en ese contexto. Es un tiempo de cosecha, ¿no? Han llenado la era, han llenado el lagar, ¿no? La era era el lugar donde ellos trillaban el grano, el cereal, el trigo, ¿no? Y el lagar era donde ellos acumulaban la uva y producían el vino, ¿no? Esos son estos lugares que se están mencionando en el versículo 2, la era y el lagar, ¿no? Entonces ellos, en lugar de acercarse a Dios, fueron y comenzaron a disfrutar de cosas que no podían producirles alegría permanente. Dios les había bendecido, ¿no? Había bendecido sus cosechas, pero ellos veían esto como un fin. Hasta este momento, hermanos, podemos recordar algo que hemos ido diciendo con el pastor Joel. ¿Te acuerdas el contexto en el cual está viviendo el pueblo de Israel? Aquellas personas de las que Israel empezó a adoptar la idolatría eran personas que adoraban a dioses, y específicamente a Baal, que estaba relacionado con la producción agrícola, ¿no? Y eso hemos dicho anteriormente. Baal está relacionado a la producción agrícola, el dios Baal, ¿no? Entonces ya te puedes dar cuenta qué está conduciendo este pasaje, ¿no? Los dioses falsos de estas personas que habían contaminado a Israel, de los cuales Israel ya está impregnado, dice, estos dioses estaban relacionados a la productividad agrícola. Y también habíamos dicho anteriormente, una forma en la que ellos adoraban, invocaban a estos dioses, era por medio de la fornicación física ilícita. Para lograr que sus dioses, o Baal específicamente, les bendijera con nuevas y buenas cosechas y crecimiento y fertilización de las cosechas, ellos se entregaban a la inmoralidad sexual. Hemos dicho, cuando estamos hablando de la era y del lagar, estamos hablando de lugares físicos, ¿no? La era ese lugar físico donde trillaban el grano, el trigo, ¿no? Donde le sacaban la cáscara a estos cereales. El lagar era ese lugar donde pisaban la uva y producían el vino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de era y de lagar, estamos hablando de lugares físicos, ¿no? Ellos, en estos lugares, la era y el lagar, fue un lugar donde ellos habían practicado inmoralidad sexual, ¿no? En este tiempo convirtieron estos lugares en lugares donde se practicaba la inmoralidad sexual. Y esto está muy relacionado a la práctica pagana de ese tiempo, ¿no?
Y no solamente a la práctica pagana. En realidad también está relacionado a la práctica religiosa de Israel, ¿no? La era, los lugares de celebración donde el pueblo se reunía, o era un lugar donde el pueblo se reunía para agradecer la generosidad de la provisión de Dios, ¿no? En Deuteronomio capítulo 16, en el versículo 13, tú vas a encontrar algo, ¿no? La era y el lugar para el pueblo de Israel eran lugares que después de la cosecha el pueblo se reunía y allí celebraba, ¿no? Delante de Dios, con el propósito de agradecer a Dios por la provisión que le ha dado al pueblo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la era y el lagar en estos versículos, ¿no? Allí ellos adoraban a Dios para decirle, gracias por la provisión, por las cosechas que tú nos has dado, Dios, ¿no? Ahora, en el capítulo de Oseas, eso ya está contaminado con el paganismo, ¿no? Deuteronomio capítulo 16. En el versículo 13 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Deuteronomio 16, 13 y 14, ¿no? La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre, ¿no? Entonces, lo que el pueblo de Israel está haciendo en el capítulo 9 de Oseas está muy relacionado a lo que encontramos en Deuteronomio, ¿no? Ellos están celebrando algo religioso, algo que en Deuteronomio ya se les ha explicado, ¿no? Están celebrando la provisión de Dios. Sin embargo, cuando nos encontramos en la época de Oseas, Israel se ha pervertido tanto que ahora asigna estas bendiciones a Baal. Le asigna estas bendiciones a Baal. Para Israel, el santo patrón de la prosperidad se ha convertido Baal. Las bendiciones del cereal, del vino, aquello que llenaba el lagar y la era, hermanos, era considerado por Israel como una bendición de Baal. En lugar de darle crédito a Dios, le daban crédito a Baal. Hernández Díaz López dice, Israel corrompió las fiestas espirituales, distorsionó el culto, profanó los ritos sagrados, se prostituyó en las eras como el pueblo pagano, rindiendo honores a Baal, el dios de la fertilidad. Esta práctica religiosa, llena de tanta alegría, fue una profunda apostasía. Su gozo no honraba a Dios, sino que era una señal elocuente de que Israel había abandonado a Dios. Han mezclado algo que Dios les había dicho que hagan, ¿no? Celebrar la provisión de Dios, pero lo han mezclado con su paganismo. Y la perversión, hermanos, es tan grande, hermanos, que están practicando aquellas prácticas paganas de inmoralidad sexual en los lugares como la era y el lagar, que eran lugares donde ellos agradecían a Dios por la provisión. En palabras sencillas, convirtieron las eras y el lagar en burdeles. Ahí se encontró a Israel en cada era, en cada lagar, tratando de encontrar la felicidad a través del placer. Pero Dios le dice, no tiene que ser así, Israel. Estás jugando el papel de una prostituta. Me has abandonado. No has creído en mis mandamientos. Estás jugando el papel de una prostituta. ¿Recuerdas los primeros capítulos de Oseas? Oseas tenía una esposa, Gomer, ¿no? Y dice que Oseas le daba todo, le proveía todo lo que Gomer necesitaba. ¿Y qué es lo que hacía Gomer? Gomer atribuía todo lo que ella tenía a sus amantes
y se iba tras sus amantes. Exactamente lo que encontramos en el capítulo 9 es la realidad de aquella ilustración en la vida de Oseas y Gomer, ¿no? Eso es lo que está pasando. Israel está jugando el papel de prostituta porque ha abandonado a Dios. No ha creído en los mandamientos de Dios, se ha apartado, ha dejado al Dios del pacto. Y saben, la maldad de Israel ha llegado a tal extremo que en el versículo 9 de este capítulo, Dios compara los días de Oseas con una nación o con un lugar, ¿no? Con Gaba. En el versículo 9 dice: llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gaba. En algunas versiones de la Biblia, donde abajo se encuentran citas, van a ver que hace referencia a Jueces capítulo 19, ¿no? Y muchos comentaristas dicen que esta referencia del versículo 9 ciertamente está relacionado a lo que sucedió en Jueces 19, ¿no? Tal vez algunos recuerdan. En Jueces 19, capítulo 19 hasta el capítulo 21, se narra una historia bien perversa, ¿no? Dice que había un levita que tenía su concubina, ¿no? En esa historia se nos narra eso. Y cuando esta mujer, dice, le fue infiel a este levita, dice que lo dejó y se fue a la casa de su padre, ¿no? Este levita fue a buscar a esta mujer y cuando se encontró allá en la casa de su padre, dice que su padre de esta mujer lo retuvo por muchos días, ¿no? Le insistió que se quedara. Cada noche le decía: no partas, quédate y descansa, ¿no? Pero finalmente un día dice que este levita y su concubina partieron, ¿no? Y estaban yendo con destino a Jerusalén. Pero mientras estaban yendo a Jerusalén, dice que un día ya era muy, muy de noche, ¿no? Y decidieron quedarse en un lugar. Y es este lugar, ¿no? Donde estaban muchos benjaminitas, allí habitaban benjaminitas. Dice que fueron acogidos por un anciano, ¿no? El anciano, por hospitalidad y por cuidar y porque conocía la perversidad de ese lugar, dice, los acogió en su casa. Les dijo: no duerman en la plaza, quédense en mi casa, ¿no? Dice que al anochecer, algo muy similar que en Sodoma y Gomorra pasó, ¿no? Los hombres del lugar golpearon la casa del anciano y le dijeron: saca a ese extranjero que queremos conocerlo, ¿no? Y sabemos a qué hace referencia, ¿no? Ellos querían tener relaciones sexuales con el levita, ¿no? Pero este anciano, dice, les dijo a estos hombres perversos, a estos benjaminitas: yo tengo una hija y es virgen. Las voy a entregar, ¿no? Para que ustedes hagan lo que quieran. Y también les voy a dar la concubina del levita, ¿no? Y dicen, estas dos mujeres fueron entregadas. Hicieron la mayor atrocidad con estas mujeres, que al día siguiente, dice, la mujer del levita llegó, dice, hasta la puerta donde estaba hospedado el levita y murió en la puerta, ¿no? Cuando el levita salió, agarró a su concubina, trató de despertarla, dice que ella no respondía. Entonces se dio cuenta que estaba muerta, que había sido abusada una y otra vez. ¿Y saben qué hizo? La llevó a un lugar y la descuartizó en 12 pedazos y la envió a todas las tribus para mostrar qué es lo que habían hecho estos benjaminitas. Y el capítulo 19 termina diciendo: nunca se ha visto cosa similar en Israel. Desde que Israel salió de Egipto, nunca se ha visto algo igual. Porque realmente la perversión de Israel había llegado hasta el límite, ¿no? Y nosotros sabemos que la historia no termina allí. La nación, dice, quiere hacer justicia por sus propias manos y entra en batalla con los benjaminitas y casi los exterminan por completo, ¿no? Y los benjaminitas ya no, los benjaminitas que quedan con vida porque pierden la guerra, dice, ya no tenían mujeres. Y Israel, que se había juntado para luchar contra estos benjaminitas perversos, habían hecho un juramento: no vamos a dar nuestras mujeres a estos benjaminitas perversos, ¿no? Y dijeron: ¿qué nación,
¿Qué lugar no se ha levantado en batalla para ir en contra de ellos? Y encontraron a un pueblo que no había participado de esa batalla, ¿no? Fueron y mataron a los hombres de ese lugar. Tomaron a las mujeres vírgenes de ese lugar y se los entregaron a los benjaminitas que habían quedado con vida, ¿no? Y dijeron, así vamos a solucionar. No tenemos por qué exterminar a una tribu, ¿no? Todo ese relato de esos 3 capítulos, hermanos, está bañado de mucha perversidad, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está diciendo el profeta Oseas? La perversidad del tiempo de Israel ha llegado hasta ese límite, ¿no? Y Dios le dice en estos versículos, en el versículo 2, la era y el lagar no los mantendrá y les fallará el mosto. Todo lo que ustedes produzcan, todo lo que se procesa en el lagar, en la era, dice el versículo 2, no les va a mantener. El mosto les va a fallar. Es decir, todo lo que ustedes están produciendo, todo lo que ahora a ustedes les está generando alegría y una celebración que lo han mezclado con paganismo, todo aquello que ha producido esta celebración con tanta euforia y alegría, todo eso no te va a hacer feliz, Israel. ¿Has ignorado hasta este momento esa advertencia de juicio de Dios? Porque tal vez constantemente has pensado y has dicho, mis padres oyeron también el mismo mensaje, pero nunca ha pasado nada, porque yo tendría que cambiar. Y ahora te encuentras frente a una cosecha que es muy productiva y dices, realmente el mensaje del profeta no es cierto, porque él nos dice, va a haber escasez, va a haber hambruna, va a haber exilio, pero mi lagar y mi era están llenos y estoy feliz. Pero Dios le dice en este versículo 2, todo lo que has producido, todo lo que ha producido alegría y regocijo en tu corazón, en tu vida, no te va a hacer feliz. Te voy a quitar cualquier alegría falsa para tu propio bien, para que aprendas que la verdadera alegría solo viene de Dios. La era y el lagar no les va a mantener, les va a faltar el mosto. Hermanos y hermanas, hemos recalcado mucho en la idolatría, ¿no? Y hasta este punto hemos entendido que cada vez que nosotros ponemos algo en lugar de Dios, tanto para nuestro deleite como en nuestro orden de prioridad, hermanos, todo eso se llama idolatría. Pero la idolatría nunca produce la alegría permanente en nuestros corazones. Nunca vamos a hallar satisfacción en la idolatría. No estoy hablando de estatuas, ¿no? Nunca hallaremos alegría permanente en la idolatría. La idolatría es incapaz, la idolatría está muerta. Y la idolatría es incapaz y muerta porque es una elaboración del hombre en su pecado. Si los ídolos son hechos por los hombres, si los ídolos son hechos por nuestras pasiones y nuestros deseos, que se están pervirtiendo, podemos tener algo claro. Solo podemos obtener lo que el hombre puede dar, no lo que Dios nos puede dar. Y en los días de Oseas, eso es lo que ellos comenzaron a experimentar. Nada iba a saciarlos y Dios les dice, ni siquiera el vino nuevo, ni siquiera tu lagar que está llena y estás viendo tanto fruto de tu siembra y tus cosechas, nada te va a saciar. Esto te va a fallar y te va a faltar. Dios, cuando está advirtiendo acerca del juicio, les dice, inclusive sus alegrías temporales les van a ser quitadas. Pero también les dice, las alegrías permanentes, las más valiosas, eso también les va a ser quitado. Del versículo 3 al 6 dice, no quedará en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda.
No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de las fiestas de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. En estos versículos, hermanos, nosotros vamos a notar que algo que realmente es preciado y es valioso, eso se les va a quitar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con ellos? Estos versículos nos dicen, Dios les va a dar un exilio. Van a ser exiliados, van a ser extranjeros, van a ser arrancados de su tierra, van a ser llevados a una tierra extranjera. No van a permanecer en la tierra del Señor. En otras palabras, Dios les está diciendo, aún lo que tenían y que realmente era valioso, todo eso les voy a quitar. Tal vez, si tú tienes hijos pequeños o cuando tú eras niño has podido experimentar esto, ¿no? Yo recuerdo que la otra vez hablábamos con un hermano acerca de anécdotas de cómo nuestros padres nos disciplinaban y por qué, ¿no? Y él nos relataba acerca de que una vez que su madre realmente le castigó fue porque su mamá compró un helado para él y para su hermano, ¿no? Pero dice que su mamá solo compró un helado y partió en dos, ¿no? Y le entregó la mitad a este hermano cuando él era niño, ¿no? Y él dice estaba tan enfadado y tan molesto porque él quería todo el helado, ¿no? Él quería un helado completo. Y reclamó tanto, dice, estaba tan insatisfecho por lo que había recibido y decía, yo quiero otra cosa mejor, quiero un helado completo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué es lo que hizo su madre? Simplemente le quitó lo que tenía, ¿no? Y le dijo, no vas a tener nada. Dios le dice, mira Israel, si no vas a recordar mi ley, si no vas a recordar la advertencia del juicio y el castigo que te he dado constantemente por medio de los profetas, si no vas a recordar la advertencia de mi ley en la tierra que yo te he dado, entonces simplemente te lo voy a quitar. Te voy a quitar esta tierra. Y te voy a ayudar a que recuerdes lo bien que estabas en mi mano, bajo mi cuidado, bajo mis alas. Pero cuando estés lejos, cuando estés en otra tierra, vas a mirar con nostalgia lo que yo te he dado y te he quitado. No vas a estar aquí, te vas a ir al exilio, ¿no? Y realmente eso es lo que sucede en la historia. Israel fue exiliado a Siria, ¿no? Y estos versículos también describen qué es lo que va a pasar allí, ¿no? Dice el versículo 3, la segunda parte, dice, donde comerán vianda inmunda, ¿no? No habrá libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová, ¿no? Esto está muy relacionado a aspectos religiosos, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder en Asiria, ¿no? En estos versículos Dios comienza a sacudir las cosas. Le dice en Asiria, vas a comer comida inmunda, le está diciendo. ¿Qué le está diciendo con eso Dios? ¿Qué le está diciendo Dios ahí, ¿no? Cuando le dice, vas a comer comida inmunda en el versículo 3, o vianda inmunda. Le está diciendo, no puedes venir a mi presencia. Serás contaminado. Irás a un lugar y en ese lugar te contaminarás con la comida inmunda. Tal vez los que pueden recordar un poco cuando estudiamos Levítico, veíamos que por muchas causas un israelita era declarado una persona inmunda, ¿no? Había muchas razones. Había hasta enfermedades, ¿no? Había si una persona tenía contacto con un cuerpo muerto, era declarada inmunda, ¿no?
Si una persona comía ciertos alimentos que eran también declarados inmundos, era una persona inmunda, era declarada una persona inmunda, ¿no? Sabía en Levítico muchos aspectos que hacían que una persona fuese declarada una persona inmunda, ¿no? Si una mujer o un hombre tenía flujos corporales, también era declarado inmundo, ¿no? En Levítico está detallado esos aspectos de por qué o cómo una persona era declarada una persona inmunda, ¿no? Ahora, cuando veíamos Levítico, aprendimos que la inmundicia era algo que te separaba de la comunión de Dios, ¿ya? Podemos explicarlo un poco mejor. En los días en los cuales un israelita era declarado una persona inmunda, por las razones que da Levítico, esa persona era excluida por ese tiempo del templo. Esa persona era excluida de la adoración a Dios. Estaban excluidos de los sacrificios, ¿no? A eso hacíamos referencia cuando una persona era inmunda, ¿no? No es que se lo desterraba y nunca más se lo volvía a ver, ¿no? Sino que esa persona, por ese tiempo en el que tenía que estar en un periodo de purificación, no podía tener comunión con Dios, y a eso nos referimos. Eran excluidos de los sacrificios, excluidos del templo, no podían entrar, eran excluidos a la adoración de Dios. Y Dios le está diciendo aquí, ¿no? Cuando tú estés allá en Asiria, tú te vas a contaminar. Tu comida diaria va a ser una comida inmunda. Dios dice, vas a ser inmundo cuando tú seas exiliado, cuando yo te castigue. Allí ya no vas a tener comunión conmigo. Y había una enfermedad por la cual inclusive sacaban a la persona del campamento, ¿no? Lo sacaban del campamento, no solamente de la comunión o del tiempo de adoración en el templo, ¿no? Y nosotros sabemos que esa enfermedad era la lepra, ¿no? Un leproso no podía vivir en medio del campamento. Y la Biblia dice que la lepra es como una muestra de lo degradante que es el pecado, ¿no? La lepra es así, una enfermedad degradante, y el pecado también es así. Es algo degradante, y así lo compara la Biblia, ¿no? Un leproso entonces era puesto fuera del campamento porque era una persona también inmunda. Y Dios le está diciendo a Israel, tú no puedes estar en mi tierra, en la tierra que yo te he dado. Ni siquiera es tuya, como aprendíamos en los reinos, ¿no? Israel, Canaán, es la tierra del rey, del reino de Dios. Tú no puedes estar aquí. Y Dios le dice, te voy a mandar a Siria, voy a separarme de ti. El siguiente versículo muestra que esto empeora de manera progresiva. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué les está diciendo con estas palabras? Y este versículo tiene mucha relación con aspectos ceremoniales del pueblo de Israel, ¿no? Les está diciendo, cuando ustedes estén en aquella tierra, todos los sacrificios van a cesar. ¿Y qué es lo que pasa cuando cesan los sacrificios? Es un gran problema. Porque Dios había puesto este medio para que el pueblo se relacionara con Él. Y es justamente lo que Dios les va a quitar cuando ellos estén lejos. Tus medios de relacionarte con Dios han terminado. Es lo que les está diciendo. Y el primer sacrificio que se menciona aquí es la libación, ¿no? La libación era una ofrenda que se ofrecía diariamente junto al holocausto continuo, ¿no? La libación se daba junto con la ofrenda del grano como algo para agradar a Dios, algo para gratificarlo. Era una ofrenda de alegría la libación, era una ofrenda de pureza, ¿no? Entonces la libación simbolizaba la pureza de la adoración de Israel, ¿no? De un israelita. Eso es lo que simbolizaba. Pero Dios le está diciendo, Israel, ya no se te permitirá ofrecer esto. No eres puro.
no estoy satisfecho contigo. No más ofrenda de alegría. Israel, debido a tu pecado te estoy cortando, no estoy satisfecho contigo. Podemos pensar en esto, hermanos. Realmente estas son malas noticias para Israel. Pero ¿cómo han llegado hasta este punto? ¿Qué es lo que ha pasado? Anteriormente decíamos, no es que ellos despertaron de la noche a la mañana y dijeron, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué Dios está diciendo estas cosas de nosotros, de lo que nos va a pasar? Nunca fue así. Fue algo progresivo. Fue algo que ellos tenían, podríamos decir, en mente que iba a pasar. Ellos no confiaron en Dios, no le rindieron obediencia, no creyeron en las promesas de Dios, inclusive en aquellas promesas de juicio. Y finalmente Dios tuvo que intervenir. Vas a estar lejos. También dice, comerás el pan de enlutados, ¿no? Este tipo de pan es un pan específico, ¿no? Debía comerse en el momento de la muerte. Y era un pan inmundo, ¿no? Cuando comías este pan, eras también declarado inmundo, porque has tenido contacto también con un muerto, ¿no? Por un número de días eras declarado inmundo. Y Dios dice, esta también va a ser tu comida, ¿no? Este pan de enlutados va a ser parte de tu comida inmunda. Otra vez está enfatizando, estás siendo rechazado de mi presencia. No vas a tener comunión conmigo porque estás siendo declarado inmundo. Al final, como una metáfora, en estos versículos también dice, porque, versículo 6, ¿por qué aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espinos crecerán en sus moradas. Ya es la segunda vez que está hablando acerca de Egipto. En realidad está usando a Egipto como una metáfora, ¿no? Nosotros sabemos que en Egipto Israel fue esclavo. Es básicamente eso lo que le está diciendo. Vas a volver a esa misma situación. Vas a ser exiliado. Y ahora aquí hay algo interesante, menciona Memphis. Y Memphis es una localidad de Egipto, ¿no? En Memphis igual había mucha idolatría, pero algo particular que había era un gran cementerio, ¿no? En otras palabras, Dios le está diciendo, te voy a enterrar hasta lo más profundo. Porque no has escuchado las advertencias, que constantemente lo he hecho a través de los profetas. La ortiga conquistará lo deseable de su plata. Todo lo que Israel había trabajado tan duro para lograr iba a ser devastado. Dice, las espinas estarán en sus tiendas creciendo. Todo esto sería un problema para Israel. Realmente la descripción de este juicio es bastante fuerte, ¿no? Pero no solamente vemos que Dios ha arrebatado a Israel esas alegrías temporales y esas alegrías valiosas de tener la presencia de Dios en el hecho de que ellos iban a ser exiliados, sino también por la dureza de su corazón, ellos ya no tienen discernimiento. Y eso, así es como termina esta sección hasta el versículo 9. Dice el versículo 7, vieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Qué está diciendo aquí? No, ya no tienen ningún tipo de discernimiento espiritual. Los días del castigo ya han llegado y eso es una muestra. La dureza del corazón del pueblo de Israel es una muestra que los días de castigo ya han llegado en medio del pueblo. Ahora quiero hacer una aclaración, ¿no? Aquí hay palabras de las cuales se hace referencia a los profetas, ¿no? Como necio. Dios no está diciendo que Oseas
o los profetas sean estas cosas, ¿no? Sino el profeta Oseas está haciendo eco de lo que la gente está diciendo y pensaba acerca del profeta. ¿Qué consideraba o cómo los consideraban el pueblo de Israel a los profetas? Tontos, necios. ¿Te puedes imaginar? La autoridad espiritual para Israel mismo era considerado como necio. Debido a lo más grave de su iniquidad, van a decir estas cosas. Debido a la hostilidad que tienen con Dios, dice, van a rechazar la única manera que podían conocer más a Dios. Los profetas, los mensajeros de Dios, los van a rechazar. Y es porque ya no tienen discernimiento. Su corazón está tan duro. Han llegado a un punto en el ciclo de la reprobación donde Dios finalmente les dice, si eso es lo que quieres, esto es lo que vas a tener. Y en su locura ellos llaman al portavoz de Dios como demente, ¿no? Por las cosas que está diciendo. Y así se repite en la historia de Israel. Así de lejos estaban en su pecado. Llamaban bueno al malo y malo al bueno. No tenían discernimiento espiritual. El pecado los ha cegado tanto y tan profundamente que han rechazado al portavoz del mismo Señor. Al final el versículo 9 dice, están hundidos tanto en su depravación y necesitan que alguien les saque. Tan perdidos, no pueden salvarse por sí mismos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es que ellos han llegado a tal condición? No es que de la noche a la mañana ellos despiertan y dicen, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Dónde están aquellos días de juventud? ¿Dónde están aquellos días donde nosotros estábamos entregados a Dios? Cuando nuestros padres de manera genuina adoraban a Dios y obedecían a Dios. No es que ellos despertaron de la noche a la mañana, simplemente ellos empezaron a menospreciar la palabra de Dios. Comenzaron a tener como cosa extraña lo que la palabra de Dios dice acerca del juicio y las advertencias. Lo veían como algo indiferente, algo extraño. Por eso estos versículos dice, no tenían discernimiento y no escuchaban a los profetas. Preferían la celebración temporal de las fiestas inmorales que están practicando en los primeros versículos. Preferían eso que al mensaje de la palabra de Dios. Puede que el día de hoy, hermanos, también eso se repita en nuestras propias vidas. Puede que algunos de nosotros prefiramos el deleite temporal del pecado y por ende merecemos el castigo eterno, que preferir el azote y la aflicción temporal y el arrepentimiento de nuestros pecados, que nos trae una promesa de vida eterna. Quiero concluir con esto. Lo que hemos escuchado, hermanos, y lo que continuamos escuchando a través de estos capítulos del libro de Oseas, que parece bastante reiterativo, hermanos, lo que estamos escuchando por medio del profeta Oseas, es para recordarnos algo. Todas estas cosas fueron escritas para nosotros, porque las advertencias, hermanos, se hicieron realidad en el pueblo de Israel. No mucho tiempo después, fueron exiliados, fueron llevados a una tierra extranjera. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y este juicio, hermanos, que nosotros escuchamos a través del mensaje del Evangelio, cuando escuchamos las malas noticias, también es para nosotros. Tenemos que ser responsables y diligentes, porque las advertencias que constantemente se nos repiten a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, se han ido cumpliendo, se han llevado a cabo. Israel fue llevado a Siria. Lo que dice la Biblia, Dios no tendrá por inocente al malvado, es algo que se va cumpliendo a través de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, cada mensaje de advertencia,
por lo reiterativo que pueda ser para nosotros, hermanos, es un mensaje que nosotros debemos tomarlo con mucha diligencia, porque el hecho de que Dios no tendrá por inocente al malvado se ha ido cumpliendo y se cumplirá. Quiero preguntarte, ¿vas a persistir en buscar la satisfacción en lo que no es Dios? ¿Vas a persistir en los ídolos? ¿Harás ídolos de cada buen regalo que Dios te ha dado? ¿Vas a persistir codiciando a otros, mirando que necesitas aquello que otra persona tiene para realmente ser feliz? ¿Vas a persistir viviendo así? Toma en cuenta algo. Todo buen regalo proviene de Dios. Y todo buen regalo que Dios nos da en esta tierra es temporal. Porque no hay satisfacción verdadera en los regalos temporales que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Solamente hay satisfacción verdadera y plena en Dios. En la comunión con Dios, en la presencia de Dios. Solamente allí podrás encontrar satisfacción verdadera y plena. Solamente hay satisfacción verdadera y plena solamente en Cristo. Recuerda lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Él dijo: el que come de mí nunca tendrá hambre, y quien beba de mí no tendrá sed jamás. Jesús, Él es la fuente que satisface el alma. Él es el único quien apaciguó la ira de Dios. Solo Él puede ser el motivo de una alegría permanente que nunca va a perecer. Porque Él actualmente, hoy mismo, está sentado a la diestra del Padre. Y lo que Jesús ha prometido, cuando Él ha venido y ha dicho que iba a regresar, nunca va a cambiar. Lo que Jesús ha prometido no va a variar. Va a suceder. Pon tu fe en Cristo. Si tú ya eres cristiano, pon tu fe en Cristo. Si no eres cristiano, solo por la fe podemos llegar a apropiarnos de Cristo. Solo por la fe que tenemos en Cristo podemos llegar a disfrutar de Él. Y por su palabra y su Espíritu podemos recordar que ya lo tenemos todo si tenemos a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque cuando vemos el mensaje que el profeta Oseas ha traído y que continuamente ha ido repitiendo una y otra vez al pueblo de Israel, tal vez de diferentes facetas, Señor, y con distintos detalles, nos tiene que hacer pensar, Padre, de que aun cuando vivimos en esta tierra, aun cuando ya tenemos el Evangelio como una realidad para nuestras vidas, Señor, corremos un peligro que está latente, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que a pesar de que ya lo tenemos todo en Cristo, muchas veces nuestro corazón se inclina a buscar deleite, satisfacción en las cosas que han sido creadas en lugar del Creador. Te ruego que nos perdones, porque no es un pecado ajeno, no es un pecado que solamente ocurrió con Israel en ese entonces, es un pecado en el cual nosotros constantemente caemos. Se ve reflejado en nuestra frustración, en nuestra ira, nuestro enojo, en nuestra insatisfacción, Señor, porque en nuestro corazón estamos albergando a otros ídolos y no a ti. Te ruego que nos perdones, Señor, que aquellos deseos, aquellas pasiones, Señor, que tenemos, y que tal vez muchos de aquellos deseos, Señor, realmente son deseos que tú mismo has puesto en nuestro corazón, que esos sean satisfechos en ti. Te ruego que si hemos vivido con una carga de frustración, de culpa, de ira y de enojo, Señor, podamos nuevamente mirarte a ti, mirar a Cristo y poder reconocer que
Tú ya nos has dado todo cuando nos has salvado, que has dado lo más precioso que tenías, que era tu propio Hijo. Te ruego, Señor, que eso puedas producir en el corazón de cada uno de nosotros. Sabemos que igual nuestro corazón a veces tiende a buscar, a endurecerse, Señor, por nuestro descuido, por nuestro orgullo, Señor. Pero te ruego que tú sigas trabajando en él. Gracias por el tiempo que nos has dado de poder abrir tu palabra. Confiamos de que es efectiva, va a producir un fruto, no por el trabajo del predicador, sino por la obra que tu Espíritu Santo hace todos los días en nuestros corazones. Y te encomiendo y nos encomendamos, Señor, en tus manos, reconociendo de que tú vas a hacer eso en nosotros. Te agradezco por este tiempo que nos has dado, por haber permitido que abramos tu palabra, por haber permitido que mis hermanos puedan congregarse este domingo. Oramos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos.